El presidente de la República presentó el documento oficial de la segunda generación de reformas a la ley electoral. Electoral se reunieron para continuar el análisis de propuestas a reformas a la ley electoral y de partidos políticos. Las reformas a la ley electoral y de partidos políticos se siguen discutiendo. Diversos grupos se han pronunciado al respecto, ciudadanos y los representantes del Congreso. Sin embargo, existe una pregunta por responder. ¿Es la ley electoral y de partidos políticos la herramienta principal para cambiar el sistema político de Guatemala? La ley electoral no es el único instrumento o el único mecanismo que afecta la calidad de la política en un país, en Guatemala en particular, pero tiene un lugar muy importante y hay que darle ese lugar, pero no hay que esperar más allá de lo que la ley puede dar. La LEP es una herramienta, un instrumento del sistema político muy importante para introducir incentivos y modificar, ¿verdad?, el funcionamiento de los actores. El problema es, como siempre, en términos de diseño institucional, ¿qué es primero, no? Si la gallina o el huevo, ¿no? Entonces aquí es las transformaciones que introduzca la LEP, ¿van a cambiar el comportamiento o es necesario que haya otros actores u otro comportamiento para cambiar las cosas? Entonces, la discusión en torno al tema de las reformas en este momento habría que ubicarlo en el marco de cuál es la intención de estas reformas. Actualmente las discusiones se han enfocado en diversos puntos, como los listados abiertos, por ejemplo, para la elección de diputados. Esto con el fin de acercar al votante con el candidato, conociendo la cara de quienes son elegidos. Pero existen temas los cuales no se han abordado. El problema fundamental que yo considero debe priorizarse es los procedimientos internos de los partidos políticos. Es en ese espacio dentro del partido político donde se puede lograr construir propuestas que integren preferencias, problemas y prioridades distintas de la población. No hay atajo a la participación política con deliberación y construir acuerdos. Todo lo demás es inviable y depende de personalismos. Entonces ahí la democracia interna es fundamental y eso está regulado con la ley electoral. Si no exigimos que ese requisito sea necesario para postular un candidato, ya perdimos el primer filtro. Aquí creo que sí es muy importante que las reales depuraciones deben estar en la ciudadanía. Y sí, efectivamente, la reforma, digamos, de la dimensión técnica del sistema electoral, es decir, circunscripciones, fórmula electoral, forma del voto, es importante. Pero hay otro escenario que es también muy importante y sobre el cual poco queremos hablar, que es otra vez el problema de la democracia interna de los partidos y especialmente que haya primarias, que haya elecciones primarias. ¿Por qué tiene que ser en una asamblea que no sabemos muy bien quiénes llegan y cómo llegan? ¿Por qué no se plantea el escenario de primarias para que sean los militantes del partido quienes digan quiénes van en su lista y quién encabeza su lista? Eso sería trastocar con todo el sistema. Quizá un cambio en las reglas del juego no sea suficiente. Existen preguntas que como ciudadanos y ciudadanas nos debemos de hacer. Entonces hay que entender esto de la reforma como elementos que forman parte de un sistema. ¿Y qué pasa cuando estamos hablando de un sistema? Que si tú vas en una dirección y la otra va en otra, se anulan. O sea, menos 2 más 2 no es 4, o menos 2 más 2 es 0. O sea, si yo apunto para un lado y apunto para otro, cancelo los efectos. Hay un riesgo muy alto de unas reformas muy gatopardianas, que parece que estás haciendo, pero no estás haciendo nada, ¿no? Pero es el momento para discutir las reformas. Siempre es el momento para discutir las reformas. El gran error que hemos tenido es que siempre vamos atrás y cuando se abre la oportunidad de hacer las reformas no sabemos qué hacer. La reflexión sobre cuáles son las formas de perfeccionar y mejorar la ley electoral debe ser permanente, constante, porque cuando la oportunidad política surge, la respuesta y la solución tiene que ya estar. Solo la reforma a la LEP no garantiza un cambio en el sistema político del país. Para tener un verdadero cambio, se necesita una transformación en la cultura política de quienes participan.